Buen día, mi nombre es Diany Hernández, pertenezco al programa Tecnología en Gestión Administrativa y el día de hoy vamos a hablar sobre la investigación cualitativa como parte de la actividad de la asignatura Proyecto de Investigación. Bienvenidos. Recordemos que la investigación cualitativa se trata de un modelo de investigación de uso extendido de las ciencias sociales, pues estas están basadas en la operación, en la interpretación de las cosas en su contexto natural. Podemos decir que este es un método de estudio que propone evaluar, ponderar e interpretar información obtenida a través de recursos como entrevistas, conversaciones, registros, memorias, entre otros. Todo con el fin de indagar en su significado profundo. Sin embargo, la investigación cualitativa tiene más de un método de investigación y paradigma. Esto dependerá del área de conocimiento y el problema que se va a abordar. ¿Qué tipos de investigación tenemos? Pues tenemos mm, la etnografía, por ejemplo. En este modelo, el investigador se planea comprender la realidad de valores, de símbolos y conceptos representados en una cultura o una subcultura. Tiene su origen más o menos en el año 1787, pero su aplicación se dio a mediados del siglo XX. Proviene de la tradición antropológica y anglosajona. Sus fundadores están Malinowski, Sapir, Worf, entre otros. ¿Cuáles son sus fases? Está la elaboración del informe de investigación, el acceso al ámbito de investigación escenario, la selección del diseño, el procesamiento de la información, la recolección de datos, la determinación de la técnica y la selección del informe. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que se pueden utilizar? Pues la observación directa, la conversación, el método genealógico, investigaciones longitudinales, investigaciones de campo. Para lo que es análisis de los datos, pues puede ser un análisis de discurso. Este se considera algo más que el lenguaje oral o escrito y se refiere cómo se usa el lenguaje en la realidad de los contextos sociales. Esta revisión narrativa del análisis del discurso emerge de las ciencias sociales y aborda el lenguaje como evento comunicativo. Con el avance de la tecnología y como una ramita adicional de la etnografía, nace la etnografía visual. Esta encarna la percepción más convincente para la indagación y la comprensión de las interacciones e interrelaciones sociales generadas a través del Internet. ¿Cómo tiene su origen? Pues con el nacimiento del Internet, valga la redundancia, en algunos investigadores pues se comienza a mostrar mucho interés en el fenómeno que representa esto dentro de la configuración de las comunidades virtuales. Esto interfiere toda la interactividad que se ve a través de los correos electrónicos, las wikis, las redes sociales, los foros y las redes de colaboración. ¿Cuáles son sus fases? Pues está la fase exploratoria y de reflexión, la planificación, la entrada en el escenario, la recolección, análisis de información, retirada y la elaboración del informe. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos? Pues también es una observación participante. Generalmente son entrevistas semiestructuradas porque pues se hace participación dentro de la investigación en la mayoría de los casos. Sin embargo, hay algo que tener en cuenta. Una de las limitaciones de la etnografía virtual es la necesidad de que la persona que está investigando, el investigador, posea ciertas destrezas tecnológicas. Algunos estudios requieren solo habilidades de ordenador elementales, pero esto requiere un conocimiento avanzado en aplicaciones, herramientas analíticas y pues tareas de programación. Ahora, para el análisis de los datos, mmm, puede ser lo que es la recolección y análisis de datos se puede hacer de manera simultánea. Sin embargo, existen investigaciones que son muy grandes y complejas y requieren de herramientas de software que existen para organizar, presentar, analizar datos cualitativos que les permiten, por ejemplo, buscar palabras repetitivas, determinar categorías y subcategorías. Siguiendo con nuestras categorías, encontramos la teoría fundamentada. Esta es más pues una metodología adaptada al estudio de la realidad social. El investigador no pretenderá probar sus ideas al generar teorías fundamentadas, sino demostrar que pues son plausibles. Su origen
tiene antecedentes al interaccionismo simbólico de Met, utiliza el método inductivo para descubrir teorías, conceptos, hipótesis. Sus fases está en la descripción, la codificación y la comparación constante. Técnicas e instrumentos. Observación no participante, entrevistas, arqueos de fuentes y entrevistas semiestructuradas. Para el tema de análisis de datos, pues es dinámico y creativo, se avanzan dos estrategias fundamentales. Aquí está el método comparativo eh, y la codificación análisis se realizan simultáneamente. También está el muestreo teórico, se seleccionan nuevos casos en función de su potencial para ayudar a refinar o expandir los conceptos y teorías ya desarrolladas. En cuanto a la investigación-acción, se pretende transformar, cambiar y mejorar una determinada realidad. También podemos decir que se cuenta en aportar información que guía la toma de decisiones para programar procesos y reformar estructuras. ¿Cuál fue su origen? Pues la primera vez que se habló sobre este tema fue más o menos en 1944 por el psicólogo social Kurt Lewin y fue desarrollado por Lawrence Steinhaus, Gary Anderson, Carl y Steve Kerr. Esta forma de indagación fue puesta a prueba en diversos contextos como la igualación de oportunidades para obtener empleo, la causa y curación de perjuicios en niños, socialización de bandas callejeras, entre otras. ¿Cuáles son sus fases? Tenemos una etapa de preinvestigación, una etapa de diagnóstico, una de programación, conclusiones y una etapa de postinvestigación. ¿Cuáles son las técnicas e instrumentos que podemos ver acá? El trabajo de campo, la observación participante y entrevistas. Ahora, para los análisis de datos se puede evidenciar que se puede utilizar análisis categorial. Este es un tipo de análisis de contenido. Aquí se parten de datos textuales, se trata de ir descomponiendo el texto en unidades para posteriormente proceder su agolpamiento en categorías siguiendo el criterio de una analogía. Sin embargo, pues no es camisa de fuerza, también se puede utilizar otro tipo de análisis. Ahora encontramos también la fenomenología. Este se enfoca en experiencias individuales subjetivas de los participantes y el centro de indagación de estos diseños residen en las experiencias de los mismos, pues dependiendo los casos de cada uno. Su origen surge como la respuesta al radicalismo de lo objetable. Husserl fue su fundador y él indica que la fenomenología es un paradigma que pretende explicar la naturaleza de las cosas, la esencia y la velocidad de los fenómenos. ¿Cuáles son las fases de investigación? Está en la etapa previa clarificación de presupuestos, recoger la experiencia vivida, reflexionar acerca de la experiencia vivida y las conclusiones acerca de la experiencia que se adquiere. Técnicas e instrumentos está la entrevista conversacional y la observación. Y como análisis de datos se pretende descubrir de la manera más completa y no prejuiciosa el fenómeno de estudio. Está el análisis de discurso. Y para terminar tenemos el estudio de caso. En este tipo de investigación se pretende analizar un problema para identificar sus características y tomar decisiones a partir de ello. Esta tiene como origen en los inicios de la investigación médica, psicología y educativa. Se ha utilizado en la sociología por autores como Herbert Spencer, Max Weber, Robert Meron y Manuel Wallerstein. Actualmente se sigue utilizando en las ciencias sociales. También el psicólogo Robert fue pionero en la aplicación de la evaluación en la parte educativa. ¿Cuáles son sus fases? Tenemos la fase preliminar, que está la lectura, estudio de caso, la fase de hipótesis, recolección de datos, conclusiones y la fase de establecimiento de proposiciones o soluciones provisionales. Técnicas e instrumentos que se utilizan: el análisis de documentos, la observación directa y la documentación. Y para el tema de análisis de datos podemos evidenciar el análisis categorial y el análisis conversacional. Bueno, les agradezco a todos la atención prestada y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego.